puse aquí un mapa, hermanos. Vivo aquí en esta área, en esta esquinita, como a 2 horas de Canadá. Y les platicaba a los hermanos que tuvimos que cruzar todo aquí para llegar hasta donde están ustedes. Entonces, maravillosa gracia del Señor que nos trajo con bien. Bueno, en esta tarde vamos a tener un tema que se llama el llamado de Dios. Ustedes saben que cuando una persona viene a los caminos del Señor, el Señor ya tiene una obra para esa persona, pero cada quien tiene que saber cuál es el llamado. Un ejemplo, a Pablo conocía a Dios a su manera, pero cuando vino a conocer verdaderamente a Dios, el Señor ya tenía una obra muy especial para él y Pablo ni siquiera lo sabía. Igualmente con cada uno de nosotros, cuando el Señor nos llama a venir a las filas de Él tiene una obra que hacer para cada uno de nosotros. Al Señor, yo vengo de la Iglesia Católica y yo recuerdo que cuando estábamos en la iglesia, ¿qué es lo que hacíamos? Veníamos a la iglesia y nos sentábamos, escuchábamos el servicio y la vida continuaba. Pero cuando venimos a los caminos de Dios, Él quiere discípulos. ¿Y qué hacen los discípulos de Dios? Trabajan. Y es muy impresionante porque la obra misionera en cualquier índole, eso ayuda a nuestro carácter. Muchas cosas ayudan a nuestro carácter. Recuerden que cuando vayamos con el Señor, lo único que nos vamos a llevar, ¿qué va a ser? Nuestro carácter. La manera que comemos ayuda a nuestro carácter. Tener meditación en la palabra de Dios ayuda a nuestro carácter. Pero cuando usted se pone a trabajar, sea dando estudios bíblicos, sea en la obra médico-misionera, eso tiene que purificar su carácter, porque usted no puede transmitir algo que usted mismo no ha encontrado. Y eso es de Jesucristo. Entonces, hoy vamos a mirar el médico misionero y vamos a ver quiénes son llamados a esta obra. Los quiero llevar a algunas citas bíblicas. Vamos a ir a Lucas capítulo 4, del 14 al 18. Lucas 4, del 14 al 18. Y quiero que nos enfoquemos en la obra que el Señor estaba haciendo aquí en estos versículos. 4, del 14 al 18, nos dice la palabra. Y Jesús volvió en virtud del Espíritu a Galilea, y salió la fama de él por toda la tierra alrededor. Enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado de todos. Y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró, conforme a su costumbre, el día sábado en la sinagoga, y se levantó a leer. Y fuele dado el libro del profeta Isaías, y como abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos en libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados. Si vemos, hermanos, en el versículo 18, una de las obras que el Señor vino a hacer es sanar los corazones, pero también a sanar a los quebrantados. El Señor, cuando empezó su ministerio, ¿cómo empezó el ministerio de Jesucristo? Empezó sanando y predicando, porque cuando Él encontraba a un enfermo, esa persona quedaba tan agradecida por lo que el Señor había hecho, que esa persona quería venir a seguir al Señor. El Señor nos ha dado una misión por medio de sanar los corazones. ¿Cómo lo hacemos? Por medio de la palabra de Dios y también sanar las heridas de la enfermedad. Pero vemos aquí que el Señor aún anunció eso. Nos vamos a llevar a Mateo 4:23. Mateo 4:23. Y nos dice aquí la palabra: Y rodeó Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. El Señor predicaba y el Señor
sanaba. Y nos ponemos a pensar, el pueblo de Dios en la iglesia, estamos haciendo ese ministerio, porque este ministerio no es nuevo. El Señor así lo empezó, el Señor así lo practicaba en su vida. Y muchas de las veces nos hemos enfocado tanto en la profecía, tanto en otros temas, y nos hemos olvidado de sanar a los enfermos. Debemos de predicar la profecía, debemos de predicar la palabra del Señor y debemos de sanar a los enfermos. Por eso, hermanos, el Señor nos está llamando a que nos entrenemos a esto, y la manera que el Señor nos entrena es que usa unos a otros para que nos ayudemos. Recordemos a Felipe. En el libro de Hechos nos dice que Felipe estaba caminando y el Espíritu del Señor vino y lo llevó ¿a dónde? Con el etíope. ¿Por qué? Porque él tenía algo que el etíope no tenía, un conocimiento. Y cuando vino el etíope le dice, ¿qué haces? Estoy leyendo las Escrituras. ¿Y entiendes lo que lees? ¿Y qué dijo? ¿Cómo voy a comprender si nadie me enseña? Hermanos, el Señor quiere que su pueblo sea educado y nos usa unos a los otros para enseñarnos, para educarnos. A veces podemos recibir un mensaje y decimos, bueno, fue un mensaje para la iglesia. No, ¿qué le está diciendo el Señor a usted en ese mensaje? Y hoy vamos a ver, hermanos, que el mensaje del Señor va unido con predicar la palabra y llevar el ministerio de Reforma Pro Salud, de sanación de las heridas de la enfermedad. Y muy impresionante, hermanos, porque para mí, cuando veo matrimonios, y veo muy pocos matrimonios en el ministerio, donde tienen los dos brazos, donde se predica, por lo general es el pastor, el esposo y la hermana que viene a hacer con la salud. Pero hermanos, donde quiera que usted vaya, va a haber enfermos. Y algo muy impresionante es que cuando hay una enfermedad, cuando hay un cáncer, cuando hay alguna índole de esa manera, no hay barreras. Usted va y toca la puerta de una persona y trae su Biblia con usted y le dice, ¿quiere tener un estudio bíblico? ¿Qué va a pasar la mayoría de las veces? No le van a aceptar ese estudio bíblico. Pero si esa persona está enferma, y lo he comprobado una y otra vez, ni siquiera usted tiene que buscar la persona. La persona viene y lo busca a usted. Por eso, hermanos, la maravillosa gracia del Señor. Y el Señor no necesita mucho conocimiento de nosotros. Necesita nuestro tiempo, nuestra dedicación, y Él se encarga de capacitarnos. Si solamente sabemos hacer un tratamiento de hidroterapia o una cataplasma, con eso el Señor va a suplir. Y el Señor está aquí yo digo, Señor, ¿quién es este grupo en Ecuador que usted va a usar esta servidora para venir desde lejos? ¿Qué es lo que usted tiene que comunicarles? Porque yo no tengo nada que comunicar, pero usted sí. Y el Señor quiere invitarles a cada uno de ustedes de que esta iglesia, que no solamente sean personas que vienen y se sientan, eso no llena la espiritualidad. Tenemos que estar dando estudios bíblicos, tenemos que estar dando mensajes de sanación, y entonces las iglesias van a llenarse. Y como les digo, lo hemos visto una y otra vez. Vamos al libro de Marcos 1:34. Marcos 1:34. Y dice así, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba decir a los demonios que le conocían. Vemos, hermanos, que en la palabra del Señor, si nos damos la oportunidad de mirar las citas, el Señor una y otra vez se repite con el mismo mensaje: evangelizar y sanar a los enfermos. Vamos a mirar una cita que se encuentra en el Camino a Cristo, en la página 11, párrafo 3, y nos dice: había aldeas enteras donde no se oía ¿qué? Un gemido de dolor en casa alguna,
porque había pasado por ellas y sanado a todos sus enfermos. ¿El Señor visitó a las personas en casa? Nomás pasaba por los hogares, por las casas, santidad, la santidad del Hijo de Dios. Y hermanos, donde el Señor Jesús pasaba, había aldeas llenas de enfermos, pero cuando Él terminaba de pasar, no había ninguna enfermedad. Su obra demostraba su unción divina. En cada acto de su vida revelaba amor, misericordia y compasión. Hermanos, las mismas características que Jesucristo tenía es la misma característica que Dios requiere de usted y que Dios requiere de mí. Si no tenemos amor por el prójimo, el paciente, cuando viene con usted y cuando tiene contacto con usted, aún el timbre de su voz le va a mover a la persona. Aún su toque de usted le va a mover a la persona. La persona tiene que sentir la presencia de Dios porque somos nosotros, ¿qué? Apóstoles de Jesucristo. Y el Señor nos dice que esas cualidades el Señor tenía y Dios utilizaba eso para sanar. Vamos a ir a 1 Corintios 12, 27 al 30. 1 Corintios 12, del 27 al 30. Y dice así: pues vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros en parte. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero doctores, luego facultades, luego dones de sanidades, ayudas, gobernaciones y géneros de lengua. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos doctores? ¿Todos facultades? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lengua? ¿Interpretan todos? Pero procurad los mejores dones, mas yo os muestro un camino más excelente. Vemos aquí todos los dones que una iglesia tiene. Y la pregunta es, ¿son todos doctores? Les pregunto a ustedes. No. ¿Son todos profetas? No. Pero vamos a ver cuando terminemos hoy que el Señor quiere que cada uno de nosotros seamos sanadores. Y muy impresionante, y vamos a mirar algunas citas del Espíritu de Profecía, que el Señor, no todos son profetas, no todos son maestros, pero Él quiere que todos, cada uno de ustedes, eso quiere decir usted y usted, que vengamos a ser sanadores. Vamos a mirar, hermanos, hay un libro que se llama Healthy Living, está en inglés solamente, no está en español, y lo traducí. Dice: el doctor que se esfuerza por traer luz a sus pacientes sobre la naturaleza y la causa de sus malestares y que les enseña cómo evitar la enfermedad, tendrá un alto nivel de trabajo. A veces pensamos que el pastorado es el más alto nivel de trabajo, pero vamos a mirar algunas citas que a veces el pastor no va a poder entrar a un hogar donde el obrero, médico misionero, sí va a poder entrar. Por eso el Señor quiere utilizar este elemento para poder quebrantar las barreras. ¿Recuerdan ustedes los valdenses? Los valdenses, ellos no podían salir a predicar la palabra abiertamente, pero ellos escogieron un oficio y por detrás de ese oficio se escondían. Y cuando el Señor les impresionaba, sacaban de sus mangas algunos papelitos de la palabra de Dios. Y aparte que tenían la Biblia memorizada, pero ellos observaban quién estaba listo. Y la excusa de acercarse a esa persona era por medio de sus mercancías. El Señor, hermanos, nos ha dado una arma poderosa. Tal vez no se sienta tanto ahorita, pero en los tiempos más difíciles, y esa arma poderosa para hacer la evangelización va a ser por medio de este método, de sanar, de dar alivio a las personas necesitadas. Entonces vemos aquí que es lo que estaba pasando. Pero si él es un reformista concienzudo, él hablará claramente del efecto de la ruina, de complacerse a sí mismo en el comer, tomar, vestir, el sobrecargar las fuerzas vitales que han traído a esos pacientes donde se encuentran. El
trabajo del obrero médico misionero no solamente es dar una cataplasma, no solamente es de dar una hidroterapia, pero educar a la persona cómo debe de comer, cómo deben de ser sus hábitos, y nos recuerda esta cita que es un error no educar al paciente, porque si usted le hace un tratamiento, pueda que se sienta mejor por unas horas, tal vez unos días, tal vez unas semanas, pero ¿qué es lo que pasa cuando el paciente no se le enseña a cambiar sus hábitos? Va a volver el dolor. Un ejemplo, en el trabajo donde yo trabajo, en el quirófano, se hacen por lo menos un trasplante de riñón por día. Y no hacemos más, ¿por qué? Porque no hay suficientes riñones que están siendo donados. Y entonces la mayoría vienen por medio de un accidente, de coche, de cualquier índole, y esa persona es donador de trasplante de riñón. Y entonces hay una lista de pacientes que a veces hasta 7 años para esperar un riñón que sea compatible con ellos. Pero ¿qué pasa? Se le pone ese riñón nuevo a la persona y se le educa a la persona por qué se enfermó. No. ¿Se le educa a la persona qué hacer diferente para que no se vuelva a enfermar? No. Entonces el paciente, por lo máximo que puede tener un trasplante de riñón, de 7 a 10 años, si es que lo cuida. Pero ¿saben qué? Ese paciente vuelve a regresar a comer pizza, a comer hamburguesas, a comer grasas saturadas, porque no se le educó. Entonces la obra médico misionera que el Señor nos está invitando no solamente es hacer el tratamiento a la persona, sino que tenemos que educar. Y eso toma tiempo, hermanos. Toma tiempo de sentarse. Por eso el Señor le hace falta obreros en esta viña, porque mínimo 1 hora y media con una persona. Y eso es cortándole corto. Y cuando usted se sienta con esa persona, pasa tiempo con esa persona, empieza a ganar la confianza. Y con el tiempo empieza a meter el evangelio de la palabra del Señor. Entonces, algo maravilloso. La cita continúa diciendo, Él no administrará drogas hasta fatigar la naturaleza y llevarla a rendirse en la lucha, sino que enseñará a sus pacientes cómo formar correctos hábitos y ayudará a la naturaleza en el trabajo de la restauración, usando de una manera sabia nuestros simples remedios naturales. ¿Qué es lo que dice? Que no debemos de administrar drogas, porque las drogas van a cargar el sistema. Hay veces que sí necesitan drogas, porque hace tiempo, como 2 años, hubo un accidente de tren en donde yo vivo, en Washington, y hubo como 30 personas muy heridas. Una cataplasma, pues en ese momento no le va a ser muy eficiente, o una hidroterapia, pues no le va a salvar la vida. Va a haber ocasiones donde la persona va a tener que recibir algún medicamento fuerte, pero tratar de sacarlo y volver a regresar a una manera más natural. Sin embargo, concienzudamente está diciendo que el obrero no va a administrar drogas que van a recargar el sistema. Por eso el Señor nos ha dejado la cebolla, el barro, el carbón, que vamos a hablar en los siguientes días. Hermanos, las cosas que mis ojos han visto cuando la persona lo pone, yo no solamente lo leo, yo lo creo porque yo lo he visto. Y eso no tiene efectos secundarios. Y el barro no solamente le va a ayudar para una cosa, sino que le va a sanar muchas otras cosas. La hidroterapia no solamente le va a ayudar para algo, sino que le va a ayudar para otras cosas también. El Señor tiene una medicina muy especial, pero tenemos que aprender cómo usarlo y tenemos que prestarnos al Señor. Y muy impresionante porque el Señor va a poner ciertos elementos en su camino. Y usted va a decir, bueno, hermana, pero yo no soy doctora o no soy doctor. ¿Cómo voy a saber qué es lo que voy a darle a esa persona o instruirle? Recuerden que el Señor da una promesa, que el Espíritu Santo nos va a recordar lo que debemos de hablar y decir. Está hablando de la palabra del Señor. Pero cuando usted tiene un paciente enfrente de usted y el paciente está describiendo su situación, su mente se le viene la cataplasma de barro, el tratamiento de la cebolla. El Señor se los pone
Pero si nunca los hemos aprendido, ¿cómo los vamos a recordar? Por eso el Señor es tan grande y maravilloso, que es bien paciente con nosotros y nos une de esta manera para que nos motivemos y para que aprendamos. Tenemos bastantes libros, hermanos, en el Espíritu de Profecía que nos hablan de salud, y tenemos algunas otras alternativas que son permitidas también, que nos hablan de salud, de tratamientos. Entonces debemos de nutrirnos. Yo no sé cómo lo hacen ustedes en su iglesia. En la iglesia de nosotros, me recuerdo que una vez una persona me dijo: hermana, ¿cómo me gustaría ser parte de su iglesia? Porque en su iglesia, mire todo lo que les enseñan. Y yo dije, porque en el tiempo no se estaba hablando se hablaba de la salud, pero no se enseñaba de la salud. Y entonces hablé con los directores y dijimos, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no tenemos una cápsula de salud todos los sábados? Todos los sábados tenemos el misionero y luego tenemos 15 minutos de una cápsula de salud y nos vamos a rodear entre los hermanos, porque hay algo muy especial, hermanos. Cuando usted escucha, retiene, pero se le olvida. Pero cuando usted lo tiene que estudiar y usted lo tiene que presentar, entonces se graba más. Entonces dijimos, vamos a hacer cápsulas de salud 15 minutos todos los sábados después del misionero, y cada participante va a participar. Y así nos motiva a nosotros empezar a escudriñar, empezar a enseñar a presentarnos. Y no olvidemos, hermanos, que la iglesia es una escuela. Les invito, no los conozco a ustedes, no sé cómo es su orden, les invito a que nos envolvamos, que participemos. Yo recuerdo, hermanos, cuando en un tiempo yo no participaba porque yo pensaba que solamente pues gente muy sabia podía participar, hasta que se me dio la invitación y yo la recibí como de parte del Señor. Y hermanos, cuando el Señor da la invitación, el Señor da la capacitación. Entonces quiero ver las manos. ¿Quién va a participar en las cápsulas de salud? Amén. Y entonces cuando usted participa y usted tenga una persona enfrente de usted, ¿qué es lo que va a hacer? Usted ya conoce el remedio, porque usted ya lo estudió y usted tiene sus notas. Entonces, algo maravilloso que usemos esto como una escuela para ayudarnos. Termina esta cita diciendo, en casi cada iglesia hay hombres y mujeres que podrían recibir una educación, ya sea como doctor o enfermera. Ellos nunca tendrán una mejor oportunidad favorable que ahora. Y quiero que pongan enfoque en la palabra en casi cada iglesia. Y vamos a mirar en una cita más adelante por qué no todos pueden ser obreros médicos misioneros. El Señor quiere que cada uno de nosotros seamos obreros médicos misioneros, pero no todos van a poder hacer esa obra. Entonces vamos a mirar qué nos va a cualificar o qué nos va a descualificar en pero quiero que pongan atención en esto. ¿Cómo desearía que hubiera 100 enfermeras en entrenamiento donde solamente hay uno? Debería ser así, dice la hermana White. Hermanos, hay tanto enfermo. Le platicaba al doctor que por medio del ministerio del pastor enamorado y por las redes sociales nos llegan llamadas, y le digo que a veces tengo hasta 3 meses atrasado de regresar llamadas telefónicas, y no solamente vienen del pueblo de Dios, la mayoría, les puedo decir, vienen del pueblo fuera de la iglesia, los católicos, los pentecosteses, buscando. Recuerdo en una ocasión que me llamó un señor, él era pentecostés de El Salvador, y dijo, hermana, miré su teléfono y le llamé, dice, miré su presentación de la cataplasma de barro y de carbón. Dice, yo necesito esa luz, porque donde yo voy en El Salvador, no hay para poder llevar a las personas a los hospitales, no hay dinero y no hay medios, y yo necesito aprender esto. Y yo me pensé entre mí, Señor, este hombre, hermano pentecostés, miró la luz y dijo, yo necesito aprender esto que ustedes saben. Y digo, ¿cuántos del pueblo de Dios estamos con el mismo pensamiento? Señor, yo necesito aprender esto.
Y hermanos, ahorita estamos todos juntos, ustedes lo saben, pero llegará un momento donde vamos a ser esparcidos. El Señor usa la tribulación para esparcir su pueblo. Recuerden cuando Jesucristo murió, ¿cómo se esparció el pueblo? Porque estaban siendo perseguidos, porque eran discípulos de Jesucristo. Pero cuando fueron esparcidos, unos se fueron por un lado, otros por otro, y se pudo abrir más el evangelio del Señor. El Señor usa a la iglesia como una escuela, pero tarde o temprano el Señor lo va a esparcir a usted y lo va a llevar por allá, a otro por allá y otro por allá. Y tenemos que llevar con nosotros lo que el Señor nos ha enseñado. Entonces, apreciemos los estudios, tanto bíblicos como de la salud, porque el Señor lo va a utilizar a usted si usted se presta. Entonces, la hermana White dice que como quisiera que hubiera 100 enfermeros o enfermeras donde solamente hay uno. ¿Por qué? Porque la obra es grande. Y muy impresionante, hermanos, porque viene un enfermo y luego después toma la recomendación y luego le llama, y tengo a mi tía, y tengo a mi primo, y hermanos, esto se va corriendo, que en verdad hacen falta 100 enfermeros donde solamente hay uno. Pero dice aquí, tanto los hombres como las mujeres pueden ser de mucha más utilidad como misioneros médicos que como misioneros sin la educación médica. Usted es un evangelista que va a predicar la palabra de Dios, gloria al Señor. Pero es más valioso, dice el espíritu de profecía, una persona que lleva los dos, que lleva el mensaje evangélico y el mensaje de salud. ¿Por qué? Porque se va a abrir las puertas. Entonces el Señor quiere que nos estemos preparando en los dos partes. Ahora vamos a mirar las cualidades y lo dice en esa cita. Dice, la persona debe de ser, ¿qué? Calmada y ¿qué? Y de control propio. Por eso dice, en casi toda iglesia puede haber, pero si no somos calmados y no somos de control propio, el Señor no nos puede utilizar. Porque si está el paciente, y a veces los pacientes, hermanos, se tardan tiempo para desarrollar su conversación, y si usted está mirando el reloj o ay, ¿a qué horas va a terminar? Eso se transmite, el paciente lo está percibiendo. Yo recuerdo en una ocasión en el hospital nos mandaron a hacer un estudio, un curso a todos en el equipo, y a los del quirófano nos hicieron separado por nuestros horarios y solamente éramos puros, no del hospital, sino más específicamente allí. Y la dinámica era muy impresionante y era de ponerse de 2 en 2. Y entonces la persona tenía que hablar por 1 minuto a usted y usted no podía decir, ajá, wow, ni siquiera moverla como no lo creo. No, la persona tenía que escuchar sin decir nada, sin decir ningún ruido, sin moverse, nomás mirando a la persona, concentrándose en los ojos por 1 minuto. Y luego se cambió el rol, viceversa. Y al final la presentadora dijo, quiero escuchar sus opiniones, ¿cómo se sintieron? Y todos dijimos, cuando estábamos hablando sentíamos que no nos estaban escuchando, como que no estaban interesados en nuestra conversación, porque más se me quedaban mirando, pero no hacían ningún reconocimiento. Y la presentadora se quedó como concertada y le preguntó a otra persona igual. Y entonces dice, ustedes son el único grupo en el hospital que tienen esa respuesta. Las demás personas dicen que se sienten escuchados, que se siente que la atención está con ellos cuando están conversando. Y yo dije, qué extraño, porque yo no me sentí de esa manera. Sin embargo, una vez vino un paciente, una hermana, y me estaba diciendo su situación. Y yo dije, voy a poner en práctica lo que aprendí en esa dinámica. Aunque no la creía, la puse en práctica. Y habló la persona y yo nomás me le quedaba mirando pacientemente. Dentro de mí estoy platicando con el Señor, ¿verdad? Señor, ¿qué quiere que yo diga? Señor, ¿qué quiere que yo haga con ella?
Y la señora habló, no sé cuánto tiempo, pero mínimo 30 minutos sí los habló. Sacó, lloró, sacó sus emociones y yo le tocaba su mano y era todo lo que hacía, la escuchaba. Y al final, sin que yo dijera nada, me dijo, gracias, me hacía falta desahogarme, me hacía falta que alguien me escuchara, me siento tanto mejor, ¿podemos orar? Ella solita me dijo, y digo, Señor, es cierto. Y cuando leo estas características, que el obrero médico misionero tiene que ser calmado y tiene que tener control propio, hermanos, son las características del Señor. Él no pide un PhD, Él no pide 4 años de la universidad, Él no pide titulado de doctorado. ¿Ayudan esas cosas? Claro que sí. Pero el Señor no pide eso. El Señor pide su voluntad. Y también algo bien importante, el Señor pide su tiempo. Muchas personas dicen, no es que yo tengo que trabajar, yo no tengo tiempo de hacer la obra misionera. ¿El Señor lo puede usar a una persona así? No. Pero cuando usted dice, Señor, le doy mi tiempo, hágase conforme a su santa voluntad. Hermanos, lo que el Señor no puede hacer. Personas se quedan sorprendidas conmigo porque el Señor me permitió venir para con ustedes por 3 semanas. Hermanos, en el hospital no dan 3 semanas. Eso es un lujo que no se puede permitir porque estamos tan cortos de personaje. Pero yo he hecho un compromiso con Dios. Señor, donde usted me envíe, yo iré. Y mi tiempo, su tiempo será mi tiempo, o viceversa. Y el Señor mueve maneras para que nosotros podamos hacer eso. Hermanos, la obra médico-misionera o evangelística, como usted lo quiera ver juntos, nos va a ayudar a crecer en nuestro conocimiento con el Señor. Cuando usted tiene que presentar o visitar un hogar, eso le ayuda a usted a crecer. Porque usted, con el tiempo, sin darse cuenta, con la repetición, ¿sabe lo que va a pasar? Se le van a grabar los versículos. Y cuando usted está con una persona, y yo sé que algunos lo han experimentado, yo sé que yo lo he experimentado, usted no está pensando en qué versículo va a usar. ¿Quién habla? Es Dios, es el Señor. Me acuerdo y me impresiona mucho Balaam, cuando Balac lo trajo, ¿para qué? Para maldecir al pueblo de Dios. Dijo, maldíceme al pueblo de Dios y te daré todas estas riquezas. Pero ¿quién tomó control de la boca de Balaam? Dice que salía pura bendición. Y eso que lo debemos de pedir al Señor. Señor, le entrego mi boca, le entrego mis palabras, le entrego mi pensamiento. Y cuando trabajamos en la obra del Señor, con la repetición, se van grabando. Y de repente usted está con una paciente o un estudiante de la palabra de Dios y hermanos, brotan las palabras. Hay una cita del Espíritu de Profecía que dice que cuando estamos trabajando para el Señor, dice que viene como un rayo de luz, el pensamiento, pero no es usted, es el Señor, porque antes que usted lo piense, ya le está saliendo de la boca. La maravilla del Señor, hermanos. Les invito que hagan un compromiso con Dios y decirle, Señor, tal vez hasta ahorita no he hecho las cosas de la manera que a usted le agradan, pero de hoy en adelante, si usted, hermanos, ¿y qué somos nosotros? Trapos de inmundicia. Pero si usted así me recibe, Señor, yo le entrego mi voluntad, yo le entrego mi tiempo. Hermanos, cuando usted hace eso, ¿quién va a ser más bendecido? ¿Piensan ustedes que quién está siendo más bendecido compartiendo este tema? Soy yo, va a ser usted. La bendición es una doble bendición cuando trabajamos en el ministerio del Señor. Y algo muy impresionante, hermanos, porque la obra del Señor es muy especial. Trabajar con las almas, con los enfermos, es algo muy especial. Y usted se va a encontrar que usted tiene que aferrarse más al Señor. Usted va a tener que tener más comunión con el Señor, porque usted necesita estar en esa intimidad con Dios, para que sea Él el que hable, que sea Él el que obre. Entonces, ¿cuáles son las cualificaciones para que usted sea un misionero para el Señor? El PhD, que sea calmado y que sea de control propio. En la cita Healthy Living, que está en inglés, dice,
puedo ver que en la providencia del Señor, el trabajo médico misionero vendrá a ser una gran cuña de entrada donde el alma enferma pueda ser alcanzado. Entonces vemos aquí que cuando usted entra con el mensaje, es una abierta. No es que el Reforma Pro Salud o la salud sea el Evangelio, no. Pero cuando dice que es una puerta abierta, es para que la persona lo deje entrar a su vida. Y de entonces ahí, hermanos, el Señor puede hacer algo muy, muy especial. Entonces, en la cita de Manuscritos Liberados, tomo 6, nos dice, el trabajo de médico misionero debe ser tratado como un trabajo de introducción para comunicar el Evangelio, quebrantar el prejuicio. Recuerdo, puse aquí Carmen, porque hermanos, esta cita es cierto, quebranta el prejuicio. Recuerdo una vez que en la cafetería había una señora que se llamaba Carmen, y esa señora Carmen era enojoncita, era no muy amable con ciertas personas, pero cuando miraba las batas de los doctores, cambiaba su resplandor. Good morning, Dr. Smith. Good morning, Dr. Johnson. Y con ellos, una carisma. Y con los demás de nosotros, ni siquiera nos saludaba y nos probaba nuestros alimentos. Y siempre que yo ya sabía que así ella era, yo no me molestaba. Un día iba a mi descanso en mi trabajo y como usamos uniformes, pues aún las personas de la cafetería usan uniformes y se ven diferente. Pero ella traía ropa regular y iba por la pared, hermanos. Iba deteniéndose y caminando bien despacito. Y yo me le quedé mirando y dije, es la cajera de la cafetería. Y conocía su nombre y le dije, Carmen, ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda? No, estoy bien. Le dije, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ya tengo mi doctor, estoy en control. Y así era ella. Entonces le dije, ¿y tu pie por qué está tan hinchado? Porque y ya me explicó. Le dije, mira, si quieres yo te puedo recomendar algo. No, ya miré mi cardiólogo. Y su esposo escuchó. Dijo, Carmen, deja que ella te diga, a lo mejor te puede ayudar. Y el esposo se puso bien alerta. Bueno, pues yo dije, yo voy a dar el consejo, queda entre ella hacerlo o no hacerlo. Como a los varios días pasaron y miré y pues ya estaba lista para que fuera Carmen, ¿no? Y cuando me cobró los alimentos, hasta dejó la persona que estaba atendiendo. Me dice, Marta, queriendo tenerme atención. Y yo dije, ay. Y dice, gracias por lo que me diste. Mira mis pies, mira cómo están todos deshinchados. Hermanos, ¿quebró un prejuicio? Dígame usted, lo quebró, porque el Señor hizo algo maravilloso con un simple remedio para quitar lo que estaba pasando con la angustia. Lo que el doctor o cardiólogo no le pudo hacer, el Señor lo hizo. Y le dije, ¿sabes qué? Hay un libro maravilloso que te voy a regalar, el Ministerio de Curación. Te va a ayudar mucho. ¿Ustedes piensan que me lo aceptó? Claro que sí. Pero me lo hubiera aceptado anteriormente, nada que ver. Quiebra prejuicios. Tenga usted una persona que no esté de acuerdo con usted y usted le hace un tratamiento que lo cura, usted piensa que cuando usted le está haciendo sus tratamientos de caliente y frío, que se le hinca a su enemigo y le hace su tratamiento con el agua caliente, ¿usted no piensa que a esa persona se le va a calentar el corazón? Claro que sí. Y es lo que el Señor quiere hacer, quiere quebrantar prejuicios y quiere va a ir preparando personas para el Evangelio. Entonces, no es una casualidad. Como la mano derecha es para abrir la puerta al mensaje del Evangelio, es el mensaje de salud. En otro libro que está en inglés, My Life Today, del Espíritu de Profecía, dice, nos da una promesa, haga la obra médico-misionera, así usted ganará los corazones de las gentes. Es una promesa. ¿Y quién da esa promesa? El Señor la da. Yo recuerdo, hermanos, cuando todavía no entraba en esto, apenas estoy empezando, a mí se me hacía difícil encontrar estudios bíblicos. Y si usted me dice, hermana Marta, de todas las cosas que le gustaría hacer en el ministerio, ¿qué le gustaría hacer?
Hermanos, es dar estudios bíblicos. Mirar la cara de la persona cuando usted le abre y le muestra el estado de los muertos. O cuando usted le hable y le muestra el juicio investigador. Y la cara de la gente que, como yo no sabía esto. Oh, eso me fascina. Y yo siempre le decía, Señor, yo quiero hacer una obra bíblica para usted. Pero no se me daban los estudios bíblicos. No se me hacía fácil. Y yo le dije al Señor, Señor, si usted me trae las personas a mí, yo le doy mi tiempo. ¿Verdad? Pero no tengo ese don de atraer a la gente. Hermanos, fue lo que le dije, si usted trae las personas a mí, eso fue mi compromiso, entonces yo le doy mi tiempo. Hermanos, con esta obra que el Señor ha abierto en mi vida, que llevamos como 1 año y medio, yo les puedo decir que el Señor trae las personas. Las trae. Y después usted les puede compartir la palabra, porque ya le tienen confianza. Algo maravilloso. Entonces, en esta noche, hermanos, podríamos seguir estudiando, este tema está precioso, las citas del Espíritu de Profecía, pero pienso que hemos captado el mensaje. El Señor requiere de cada uno de ustedes un obrero médico misionero. Y donde el pastor no podrá entrar, el obrero médico misionero se le abrirá la puerta. Pero solamente es una cuña de entrada, no nos quedemos allí. Cuando tengamos la oportunidad, compartemos el mensaje. 2 características el Señor nos dio. Si usted las tiene, el Señor le está llamando. Y si usted no las tiene, dígale, Señor, cambie mi corazón, cambie mi carácter. Y hermanos, recuerdo una señora de Colombia, que ellos son 4 hermanos que nacieron del cuello para abajo discapacitados. Y ella desde Colombia, el Señor la ha ganado para su reino. Y ella me dice, los tengo estudiando El deseo de todas las gentes, y ya empezaron con el libro, ya lo terminaron, y ahora con profetas, patriarcas y profetas. Y me dice, hermana Marta, cuando leo estas cosas, ¿sabe qué he notado? Que mi carácter está cambiando. Hermanos, una cuña de entrada para traerlos al Evangelio. Y luego dejemos que el Señor trabaje con esa alma. Algo muy importante, hermanos, tenemos que instruirlos, así como les tenemos que instruir cómo alimentarse, cómo cuidarse, tenemos que instruirlos cómo alimentarse espiritualmente. Espiritualmente, tengo una guía que traje conmigo, pueden hacerle copia, cómo hacer el año bíblico junto con el Espíritu de Profecía. Hermanos, ahí tiene alimento todos los días y las cosas que el Señor le va a hablar. Entonces, no solamente eduquemos en la salud, pero cuando ya nos den la oportunidad de entrar con el Evangelio, enseñémosles cómo educarse ellos mismos con la palabra, para que ellos solos se alimenten y no dependan que alguien les dé la comida espiritual. Esto me maravilla, este es el llamado del Señor. No sé cuántos de ustedes han escuchado el llamado para usted. No quiero ver manos, no quiero que se paren, pero en su corazón pueden decir, Señor, he escuchado su invitación y su trapo de inmundicia, pero si usted me limpia y me prepara y me da el conocimiento, yo le daré mi tiempo. Entonces, que el Señor les guarde en este día. Vamos a hacer una oración. Oremos. Padre Celestial, le damos gracias por este día sábado que usted nos ha permitido entrar. Le pedimos, Señor, que si hay algún enfermo en su pueblo que nos escucha por las vías, por las redes sociales o en su casa de oración, Señor, que usted esté con ellos. Señor, está claro su voz de que usted quiere ser de cada uno de mis hermanos y a mí un verdadero apóstol de usted, y que podamos darle nuestro tiempo y usted nos dará la capacitación. Solamente usted escudriñó los corazones de esas personas que hicieron ese compromiso con usted. Se las pongo en sus manos de amor. Hágase conforme su santa voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.